bienvenidos a una historia de transformación, redención y el profundo impacto de la humildad y la perseverancia. En el acaudalado enclave de Los Nogales, José, un humilde jardinero dedicado a su oficio, trabajó durante años bajo la mirada ingrata de la familia Montes. A pesar de su incansable trabajo y su bondad, fue acusado injustamente y expulsado en desgracia. Lo que nadie sabía es que este era solo el comienzo de un viaje extraordinario. Mientras la fortuna de la familia Montes se desmoronaba, José se embarcó en una valiente búsqueda para limpiar su nombre y asegurar un futuro para sus seres queridos. A través de un esfuerzo incansable y un golpe del destino, la vida de José dio un giro que lo llevaría de regreso a quienes lo perjudicaron, pero esta vez, con una poderosa lección de humildad y respeto. Únase a nosotros mientras desarrollamos una historia donde la búsqueda de la justicia y el espíritu de perdón se unen en una historia que tocará su corazón. Si no está suscrito, le recomiendo que se suscriba y active la campana para que no se pierda ningún vídeo. En un enclave escondido del lujoso y exclusivo barrio de Los Nogales, vivía José, un jardinero modesto pero ferozmente devoto. Durante más de 10 años, José había puesto su corazón y alma en cuidar cada planta y flor de la extensa finca de la familia Montes. Su dedicación era evidente en los colores vibrantes y la exuberante vegetación del jardín, pero sus incansables esfuerzos eran recibidos con indiferencia. La matriarca de la casa, doña Isabel, lo trataba con una frialdad escalofriante, su comportamiento contrastaba marcadamente con la calidez que él le extendía con tanta sinceridad. Su hermano Ricardo, una presencia oscura envuelta en una nube de vicio, disfrutaba haciendo de la vida de José un tormento. Su crueldad se manifestaba en comentarios mordaces y degradantes, dejando a José para que soportara el peso de su desprecio con tranquila dignidad. Doña Isabel, una figura de alta arrogancia y mirada imperiosa, siempre había existido dentro de un capullo de opulencia y privilegio. Su vida era una jaula dorada, muy alejada de las luchas de la gente común. Ricardo, por otro lado, era una mancha en la reputación de la familia, su existencia estaba manchada por la adicción y el libertinaje. Su presencia era una fuente continua de vergüenza y confusión. Sin embargo, a pesar de sus evidentes faltas, Isabel lo protegió de las consecuencias de sus acciones, encubriendo sus transgresiones y asegurándose de que permaneciera intacto ante la justicia. José, con su corazón gentil y su incansable ética de trabajo, soportó un bombardeo incesante de insultos y desprecio con notable paciencia. Su única motivación era su familia, su amada esposa María y sus 2 preciosos hijos, Lucía y Juanito. Cada noche, después de agotadoras horas de trabajo, regresaba a su modesta casa en la periferia del vecindario, donde encontraba consuelo y fortaleza en su inquebrantable apoyo y afecto. La tranquilidad de sus vidas pronto se vio destrozada por una crisis económica que arrasó la región. La familia Montes, que antes disfrutaba de un mar de opulencia, ahora se enfrentaba a una terrible crisis financiera. Las otrora prósperas inversiones de don Francisco se desmoronaron y una montaña de deudas se cernía amenazadoramente sobre ella. En un intento desesperado por preservar su fachada exterior, Isabel comenzó a vender sus preciadas joyas y posesiones invaluables. Entonces, una fatídica mañana, el caos estalló dentro de la mansión cuando las joyas más preciadas de Isabel desaparecieron misteriosamente. Presa del pánico y frenético, Ricardo aprovechó el momento para acusar a José, con la voz llena de fingida indignación mientras señalaba con el dedo acusador al jardinero. Fue el jardinero, gritó, su falsa indignación cortando el aire. Consumida por el miedo a perderlo todo, Isabel, cegada por su desesperación, rápidamente echó la culpa a José sin una pizca de prueba. José fue despedido sin contemplaciones y desterrado de la finca, injustamente tildado de ladrón. La desgracia pública fue un golpe aplastante para su orgullo. Al salir de la mansión, con las herramientas apretadas en las manos, una determinación ardiente se encendió en su interior. Se prometió a sí mismo que un día limpiaría su nombre, restauraría su honor y reclamaría la dignidad que le habían arrebatado tan despiadadamente. En los días que siguieron a la abrupta e injusta expulsión de José de la finca de Los Montes, el mundo antaño estable y lujoso de la familia Montes se convirtió en un tumultuoso torbellino de desorden y desesperación. La opulenta mansión, antaño un símbolo de su grandeza, ahora parecía una reliquia de una época pasada, estropeada por la repentina e inexplicable desaparición de joyas valiosas y la ominosa invasión de deudas abrumadoras.
la familia Montes, acostumbrada a una vida de comodidad y opulencia, se encontró lidiando con una crisis que parecía desmoronar la esencia misma de su existencia. La decisión de vender su amada mansión, que alguna vez fue su orgullo y alegría, fue una píldora amarga de tragar y marcó una caída dramática de su exaltado estatus. La noticia de su ruina se extendió rápidamente, como un reguero de pólvora que consumía todo a su paso. Antiguos conocidos, aquellos que una vez los habían adulado y reverenciado, ahora se alejaron, su respeto se transformó en desdén. La grandeza del nombre Montes, una vez sinónimo de riqueza y poder, ahora era motivo de lástima y desprecio. Isabel, que siempre había exudado un aire de orgullo imperioso y dignidad inatacable, se vio obligada a enfrentar la dura e implacable realidad de su estatus disminuido. Su vida de lujo, que parecía tan segura, ahora se redujo a una sombra de lo que era, dejándola para enfrentar las duras y dolorosas consecuencias de su colapso financiero. Mientras Isabel luchaba por aceptar su nueva realidad, su hermano Ricardo continuó viviendo en un estado de abandono temerario. Su adicción a las drogas y al juego, que alguna vez habían sido una molestia menor, ahora se había convertido en una fuerza destructiva, contribuyendo a su caída. Los vicios insaciables de Ricardo persistían sin control, impulsados por la falta de remordimiento y el desprecio por el caos que él mismo había contribuido a crear. La pérdida de su riqueza parecía preocuparle poco, siempre y cuando pudiera seguir complaciéndose en sus hábitos destructivos. Isabel, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una apariencia de dignidad, encontraba cada día más difícil de soportar. La fachada que había elaborado meticulosamente para ocultar su vergüenza comenzó a desmoronarse bajo el peso de su desesperación. José, por otro lado, se vio atrapado en una lucha implacable por encontrar un nuevo empleo. Las acusaciones de robo, aunque infundadas, habían manchado su reputación y le habían hecho casi imposible conseguir trabajo. Cada día estaba marcado por una búsqueda desesperada de un trabajo que parecía cada vez más difícil de conseguir. Las noches en su modesta casa estaban llenas de una pesada sensación de ansiedad y tristeza, que ensombrecía el ambiente cálido y amoroso que María, su fiel esposa, trabajaba incansablemente por preservar. El apoyo inquebrantable de María fue un faro de esperanza en esos tiempos oscuros, ofreciendo consuelo y aliento, incluso cuando el espectro de la reputación empañada de José se cernía sobre él. Una tarde fatídica, mientras José recorría el bullicioso mercado en busca de alguna oportunidad para mantener a su familia, se topó con rumores de que se estaba produciendo una fiebre del oro en una tierra lejana. La perspectiva de un nuevo comienzo encendió una chispa de esperanza en su interior, alimentando la determinación de cambiar la suerte de su familia. Agotado por el incesante ciclo de humillación e impulsado por una férrea determinación de alterar su destino, José tomó una decisión crucial. Esa noche, con una mezcla de aprensión y determinación férrea, compartió su plan con María. «Voy a buscar oro», declaró, con voz firme a pesar del miedo que le anudaba el estómago. «No puedo permitir que nuestra familia siga sufriendo por un crimen que no cometí. Encontraré una manera de forjar un nuevo camino para nosotros». Sus palabras estaban llenas de una promesa solemne y un compromiso inquebrantable con el futuro de su familia. Con el corazón lleno de esperanza y temor, José se preparó para embarcarse en el desafiante viaje que tenía por delante. Se despidió con sentimiento de María y sus hijos, Lucía y Juanito, y partió hacia las montañas, donde lo esperaba la fiebre del oro. El viaje fue agotador y lleno de dificultades, pero el rayo de esperanza y la promesa de un futuro mejor lo impulsaron a seguir adelante. Al llegar a un pequeño y accidentado campamento minero enclavado en las montañas, encontró trabajo como obrero. Los días eran duros e implacables, marcados por un trabajo agotador, y las noches frías y solitarias. Sin embargo, cada palada de tierra que movía era un paso más hacia la realización de su sueño de encontrar oro. La lucha fue inmensa, pero la determinación de José nunca vaciló. Mientras tanto, en la ciudad, la familia Montes se enfrentaba a unas circunstancias drásticamente diferentes. La otrora gran mansión había sido vendida y sus vidas se habían reducido a lo estrictamente necesario. Se habían mudado a un modesto apartamento en un barrio muy alejado de su antigua grandeza. La arrogancia, otrora inquebrantable, de Isabel se había transformado en amargo resentimiento y las tensiones entre los miembros de la familia se habían vuelto cada vez más pronunciadas. La adicción de Ricardo se había descontrolado,
volviéndolo más volátil y difícil de manejar. La caída de la familia Montes se convirtió en un duro y doloroso recordatorio de que la riqueza, aunque atractiva, no garantiza la felicidad ni la estabilidad. Isabel empezó a aceptar la dura realidad de sus errores, pero su orgullo y su terquedad le impidieron reconocer plenamente la magnitud de sus errores. En medio de las duras realidades del campamento minero, la perseverancia inquebrantable de José estaba a punto de transformar su destino. Habían transcurrido meses desde que José se había unido al agotador mundo de la prospección de oro. Sus manos, que antes eran suaves y hábiles con las herramientas de jardinería, ahora estaban endurecidas y endurecidas por el incansable trabajo en las minas. Cada día, desde las primeras luces del alba hasta el último susurro del anochecer, José trabajaba incansablemente, impulsado por una esperanza indomable de desenterrar oro. Los mineros que lo rodeaban, inicialmente escépticos, comenzaron a reconocer el fervor y la dedicación que José ponía en su trabajo. Lo apodaron cariñosamente el luchador, un testimonio de su espíritu incansable. La vida en el campamento estaba plagada de adversidades. Las condiciones de vida eran precarias y los recursos escasos. Sin embargo, a pesar del duro entorno, la determinación de José se mantuvo inquebrantable. Cada golpe de su pico era un testimonio de sus sueños y su profundo amor por su familia. Sus pensamientos estaban constantemente ocupados con visiones de una vida mejor para María, Lucía y Juanito. La camaradería entre los mineros, muchos de los cuales contaban sus desesperadas historias de lucha, se convirtió en una fuente de consuelo y apoyo, creando una familia improvisada en las condiciones más duras. Entonces, un día fatídico, mientras José trabajaba en una veta particularmente prometedora, sintió una clara y gratificante resistencia contra su pico. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad mientras limpiaba meticulosamente la tierra circundante. Se quedó sin aliento cuando desenterró una enorme pepita de oro, la más grande que había encontrado nunca. La noticia del hallazgo se extendió por el campamento como un reguero de pólvora y los mineros estallaron en una alegre celebración, abrazando el triunfo de José como si fuera el suyo propio. El descubrimiento marcó un momento crucial para José, ya que la venta del oro lo catapultó a una nueva riqueza. A pesar de su repentina riqueza, la humildad y la amabilidad de José se mantuvieron tan firmes como siempre. Comprendió que su fortuna no era simplemente una ganancia personal, sino un medio para mejorar la vida de su familia y honrar a quienes lo habían apoyado en las buenas y en las malas. Antes de partir para reunirse con sus seres queridos, se propuso expresar su sincero agradecimiento a sus compañeros mineros. Su inquebrantable apoyo y amistad habían sido invaluables, y José quería irse con la calidez de su camaradería firmemente en su corazón. De regreso en la ciudad, la fortuna de la familia Montes había caído a un mínimo histórico. Isabel, que alguna vez había vivido en un capullo de opulencia, ahora enfrentaba el duro aguijón de la pobreza. La vida grandiosa que alguna vez había disfrutado se había derrumbado, dejándola para enfrentar una realidad que nunca había imaginado. El descenso de Ricardo hacia la adicción se volvió más desesperado y destructivo. Su comportamiento se volvió cada vez más violento y recurrió al robo para satisfacer sus antojos. Francisco, sumido en un profundo sentimiento de vergüenza y frustración, se había alejado emocionalmente de Isabel, echando sobre ella toda la culpa de sus desgracias. La desintegración de la familia fue total y su otrora prominente estatus quedó reducido a un amargo recuerdo. Cuando José finalmente regresó a casa, fue recibido con una oleada abrumadora de emociones. La vista de su familia, María, Lucía y Juanito, con lágrimas corriendo por sus rostros, lo abrazó con una intensidad que decía mucho. La transformación fue nada menos que milagrosa. José, ahora un faro de esperanza y éxito, llegó con regalos y provisiones que devolverían la comodidad y la seguridad a sus seres queridos. Había comprado una casa modesta pero acogedora, que les brindaba un futuro estable y prometedor a sus hijos. A pesar de la alegría de sus logros, los dolorosos recuerdos de su humillación anterior permanecieron grabados en su mente. El viaje de las dificultades al triunfo no había borrado las cicatrices, pero le había infundido una apreciación más profunda de la fuerza y la resistencia que lo habían ayudado a superar sus horas más oscuras. José, ahora envuelto en el disfraz de don Felipe, tomó la firme decisión de que era hora de impartir una lección profunda a quienes lo habían ignorado con tanto desprecio. Su intención no nació de un deseo de venganza mezquina,
sino de una profunda necesidad de enseñar a la familia Montes una lección crucial sobre humildad y respeto. Con una visión clara y un sentido de la justicia, José elaboró meticulosamente un plan para asegurarse de que la lección fuera impactante e inolvidable. A raíz de su nueva riqueza, José compró una extensa finca en las afueras de la ciudad, un lugar muy alejado de los amargos recuerdos de su empleo anterior. Esta propiedad se transformó en un impresionante jardín, más grande y resplandeciente que cualquier otro que hubiera cultivado. Se convirtió en un símbolo de su éxito y una plataforma para su plan cuidadosamente elaborado. Para asegurarse de que la familia Montes no lo reconociera, José adoptó una personalidad completamente nueva. Se dejó crecer una espesa barba, cambió su forma de vestir y abrazó la identidad de don Felipe, un severo hombre de negocios con una presencia imponente y una voz profunda y resonante. Su transformación fue tan completa que incluso aquellos que alguna vez lo conocieron bien serían incapaces de discernir su verdadera identidad. Armado con su nueva personalidad, José se aventuró de nuevo a la ciudad, sabiendo que encontraría a la familia Montes en un estado de angustia. La familia, antaño un pilar de la opulencia, ahora se había reducido a una mera sombra de lo que había sido. Isabel y Francisco, ahora enfrentados a las duras realidades de su caída en desgracia, luchaban por adaptarse a una vida muy alejada de su lujo anterior. Isabel, que había pasado su vida en una comodidad mimada, estaba lidiando con el desafío inusual de buscar empleo. La mujer antaño orgullosa, acostumbrada a las trampas de la opulencia, ahora se enfrentaba a la implacable rutina de la búsqueda de empleo. Ricardo, mientras tanto, se había hundido más en la adicción, su comportamiento se estaba volviendo cada vez más errático y destructivo, lo que solo exacerbó la difícil situación de la familia. Una mañana fatídica, mientras Isabel estaba en el mercado local tratando de vender algunos de sus artículos para llegar a fin de mes, José, bajo el disfraz de don Felipe, hizo su aparición. Su entrada estuvo marcada por un aire de autoridad y una presencia imponente. Español acercándose a Isabel con pasos pausados, su voz profunda y autoritaria atravesó el murmullo del mercado. Señora, comenzó, con un tono firme y pausado, entiendo que necesita empleo. Actualmente estoy buscando personas para cuidar el jardín de mi finca y realizar algunas tareas exigentes. ¿Estaría interesada en una oportunidad como esa? El marcado contraste entre la imagen próspera de don Felipe y el estado desaliñado de Isabel la impactó profundamente. La oferta, aunque aparentemente generosa, estaba impregnada de una capa de sutileza que ella aún no podía comprender. José tenía la intención de brindar una experiencia laboriosa y humilde, diseñada no como un medio de retribución, sino como un catalizador para la reflexión y el crecimiento. A través de esta experiencia, esperaba que Isabel y su familia enfrentaran sus defectos y adquirieran una comprensión más profunda de los valores de la humildad y el respeto. A medida que transcurrían los días, José, todavía bajo su apariencia de don Felipe, observaba desde las sombras. Las rigurosas tareas que les asignó fueron agotadoras y exigentes, y cada tarea fue elegida meticulosamente para desafiar la resistencia de la familia Montes y cambiar sus perspectivas. El trabajo físico era arduo, un cambio radical con respecto a la vida cómoda que habían llevado antes. Sin embargo, a pesar del sudor y el esfuerzo, José no estaba impulsado por un deseo de reivindicación, sino por la esperanza de que este proceso provocara una auténtica epifanía en ellos. A través de estas pruebas, la familia Montes se vio obligada a enfrentar la esencia misma de su comportamiento pasado. Isabel, que alguna vez había despreciado a José con frialdad, ahora experimentó de primera mano el peso del trabajo duro y la dignidad que conlleva. Francisco, agobiado por la realidad de su situación, comenzó a reevaluar sus propias decisiones y la distancia que había puesto entre él y su esposa. Ricardo, aunque profundamente arraigado en su adicción, se vio expuesto a las consecuencias de sus acciones y el impacto más amplio en su familia. El regreso de José a su antigua vida, ahora en la forma de don Felipe, fue un viaje transformador para todos los involucrados. Fue un enfoque deliberado y reflexivo para demostrar el verdadero significado del respeto y la profunda importancia de la empatía. Si bien la riqueza de José le permitió los medios para ejecutar tal plan, fue su compromiso inquebrantable con la justicia y su sentido de integridad lo que impulsó la ejecución de su plan. A través del desafiante camino que presentó ante la familia Montes, esperaba cultivar una comprensión profunda y duradera de los valores que lo habían guiado a través de sus pruebas.
Isabel, sintiendo el aguijón de la desesperación y reconociendo lo escasas que eran sus opciones, aceptó la oferta con entusiasmo inmediato, aunque tembloroso. Sí, señor, estoy dispuesta a hacer lo que sea, logró responder, con la voz temblorosa bajo el peso de su situación. José, bajo la apariencia de don Felipe, la miró con una compleja mezcla de simpatía y firmeza resuelta. Muy bien. Esté en esta dirección mañana a las 8 en punto. Tengo tolerancia cero con las tardanzas, le indicó, con un tono que transmitía la seriedad de sus expectativas. El siguiente paso en el plan de José era localizar a Ricardo. Dada la conocida adicción de Ricardo, José esperaba encontrarlo en establecimientos familiares y de mala reputación. No tardó mucho en localizarlo en una taberna poco iluminada, una visión lamentable en medio de un grupo de compañeros adictos. Sin revelar su verdadera identidad, José le extendió una oferta similar a Ricardo. Necesito manos fuertes para trabajar en mi finca. El salario será generoso, siempre que se comprometan a trabajar con diligencia. Impulsado por su insaciable necesidad de fondos para alimentar su adicción, Ricardo, sin pensarlo dos veces, aceptó la oferta. A la mañana siguiente, Isabel y Ricardo, recién empleados bajo el disfraz de don Felipe, llegaron a la extensa finca que José había preparado meticulosamente. La grandeza de la propiedad contrastaba marcadamente con su nueva realidad. José, manteniendo su disfraz, los recibió y rápidamente les asignó una serie de tareas extenuantes y degradantes. Isabel, que alguna vez se había deleitado con la opulencia y el mando, ahora se encontraba de rodillas en el barro, arrancando laboriosamente las malas hierbas rebeldes. Ricardo, por otro lado, tenía la tarea de transportar pesados sacos de tierra, con las manos temblorosas y el cuerpo tenso bajo la carga física. A medida que pasaban los días, el lujo alguna vez codiciado de la vida pasada de Isabel parecía un recuerdo lejano. Trabajaba sin descanso, con las manos y las rodillas magulladas y doloridas, fregando pisos y limpiando establos, tareas que antes eran insoportables para ella. Las exigencias físicas del trabajo eran implacables y las duras condiciones solo aumentaban su sufrimiento. Sin embargo, impulsada por la pura necesidad de sobrevivir, Isabel continuó con una determinación sombría, dejando atrás su dignidad y su orgullo pasado. Ricardo, lidiando con los síntomas de abstinencia y la irritación constante, enfrentó sus batallas internas. Su ira a menudo estallaba, pero la necesidad imperiosa de dinero para mantener su adicción lo mantenía atado al trabajo. A pesar de su resentimiento y el desgaste físico y emocional, Ricardo persistió, motivado por el recordatorio siempre presente de su dependencia. José, observando desde lejos, tomó nota atenta de la dinámica cambiante. Cada tarea impuesta a Isabel y Ricardo estaba diseñada no solo para poner a prueba su resistencia física, sino también para provocar una profunda introspección. El peso opresivo de sus nuevas circunstancias comenzó a socavar su arrogancia anterior. Isabel, antes tan acostumbrada a dar órdenes, ahora soportaba las tareas serviles que antes había considerado inapropiadas para ella. Ricardo, lidiando con su adicción y la dura realidad de su nuevo papel, comenzó a mostrar los primeros signos de arrepentimiento. Una tarde particularmente sofocante, mientras Isabel trabajaba arduamente bajo el sol implacable y Ricardo luchaba con una carga particularmente pesada, José observó con una mirada contemplativa. La transformación que había esperado instigar estaba echando raíces lentamente. El comportamiento antes altivo de Isabel ahora estaba marcado por una lucha visible mientras luchaba con las tareas que tenía por delante. La ira de Ricardo, aunque todavía presente, se atenuaba cada vez más con un destello de remordimiento. Era evidente que la experiencia estaba comenzando a remodelar sus perspectivas. Las duras realidades a las que se enfrentaban estaban desmantelando poco a poco los muros de arrogancia y derecho que una vez los habían definido. José, todavía envuelto en su disfraz, sintió una sensación de reivindicación al presenciar el lento pero inconfundible proceso de su transformación. A medida que los días se convertían en semanas, los antaño orgullosos Isabel y Ricardo se vieron obligados a enfrentar sus defectos y las consecuencias de su comportamiento pasado. El esfuerzo y la carga de sus nuevos roles comenzaban a inculcarles una medida de humildad. El plan de José estaba surtiendo efecto, y el viaje de la familia Montes a través de las dificultades se estaba convirtiendo en una poderosa lección de respeto y autoconciencia.
Mientras Isabel recogía diligentemente las ramas caídas en el extenso jardín, con la espalda encorvada por el peso del trabajo, José se acercó con pasos mesurados. Su voz, desprovista de cualquier rastro de amargura o malicia, tenía un tono neutral cuando se dirigió a ella. «Señora, parece que no está acostumbrada a este tipo de trabajo», comentó, sus palabras rompiendo el silencio de su ardua tarea. Isabel, cabizbaja y con las manos manchadas de mugre, respondió con un tono cansado y resignado: «No, pero hago lo que debo». A pesar de su cansancio, José pudo percibir una sutil transformación en su comportamiento. La arrogancia que antes se manifestaba parecía haber disminuido, reemplazada por una humildad naciente. A veces la vida nos pone en circunstancias desafiantes para enseñarnos las lecciones más profundas, dijo José en voz baja, con una sincera esperanza de que sus palabras pudieran provocar un momento de introspección. Tenía la intención de sembrar una semilla de reflexión en la mente de Isabel, empujándola hacia una comprensión más profunda de su situación. Mientras tanto, Ricardo se encontró asignado a los establos, muy lejos de sus indulgencias anteriores. Allí, en medio del lodo y el trabajo, comenzó a entablar conversaciones con otros trabajadores. Las historias de lucha y perseverancia que compartían entre los trabajadores resonaron en él, proporcionando un marcado contraste con su propia vida de excesos y dependencia. Por primera vez, Ricardo comenzó a ver su existencia desde una perspectiva más amplia, dándose cuenta del valor del trabajo duro y del respeto que conlleva. Una noche, exhausto y cubierto de suciedad, Ricardo permaneció despierto en su modesto aposento, con la mente inquieta. Sus pensamientos vagaron hacia José, el jardinero al que habían acusado injustamente. El peso de la culpa, que había ido acumulándose lentamente, se volvió casi insoportable. El marcado contraste entre su miseria actual y la dignidad pasada de José comenzó a carcomerle la conciencia, llenándolo de una incómoda sensación de arrepentimiento. De regreso a la nueva propiedad que José había adquirido, María lo visitaba regularmente, impulsada por su profunda preocupación por el bienestar de su esposo. Aunque ella seguía felizmente ignorante del intrincado plan que José había ideado, su apoyo y afecto inquebrantables eran una fuente constante de fortaleza para él. Su presencia era un bálsamo calmante, que ofrecía consuelo en medio de la tormenta de sus pruebas. A medida que avanzaban las semanas, el plan de José comenzó a dar frutos. La naturaleza imperiosa de Isabel se estaba desmoronando, y el caparazón endurecido de Ricardo comenzaba a mostrar grietas. Las lecciones que José buscaba impartir estaban echando raíces, manifestándose en sus actitudes cambiantes y el surgimiento gradual de una humildad más profunda. La cruda realidad de sus nuevos roles estaba reconfigurando sus perspectivas, llevándolos a enfrentar sus errores pasados y lidiar con las consecuencias de sus acciones. Con una sensación de logro, José observó la transformación gradual de Isabel y Ricardo, convencido de que sus esfuerzos estaban dando frutos. Tranquilizó a Isabel con una seguridad tranquila, diciéndole que pronto todo se aclararía. Su confianza se basaba en los cambios notables en sus actitudes. Isabel estaba empezando a apreciar el valor del trabajo honesto y la dignidad, mientras que Ricardo luchaba con el remordimiento por sus acciones pasadas, buscando formas de enmendar el daño. A medida que pasaban las semanas, José sentía una profunda sensación de satisfacción mezclada con compasión por la familia Montes. Su viaje de humildad y redención se estaba desarrollando, pero José reconoció que era hora de la siguiente fase de su plan, un paso fundamental que obligaría a Isabel y Ricardo a enfrentar directamente sus transgresiones pasadas. Sabía que esta confrontación era esencial para su transformación completa y para que realmente comprendieran la gravedad de sus errores. Para facilitar este momento crucial, José ideó meticulosamente una nueva estrategia. Decidió organizar una gran reunión en su propiedad recién adquirida, presentándola como una celebración del éxito del jardín, una artimaña que serviría como el escenario perfecto para su plan. Se enviaron invitaciones a todos sus empleados, incluidos Isabel y Ricardo. La invitación fue cuidadosamente elaborada para enfatizar un suntuoso banquete y una ceremonia especial en reconocimiento a los trabajadores más dedicados. Español se diseñó para que fuera a la vez tentadora y aparentemente inocente, asegurando que la familia Montes no sospechara el motivo subyacente. Isabel, aunque sorprendida por la invitación inesperada, la aceptó con una mezcla de curiosidad y gratitud. La promesa de un gran evento le proporcionó un breve respiro de su agotadora labor. Ricardo, por otro lado,
vio la invitación como una oportunidad para un descanso bienvenido de las agotadoras tareas diarias en lugar de un motivo de celebración. Aceptó con una sensación de alivio, ansioso por un momento de respiro de sus luchas actuales. A medida que se acercaba el día de la reunión, José dio los toques finales a los preparativos, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Quería que el evento fuera memorable e impactante, que reflejara tanto su éxito como la profunda lección que pretendía impartir. La atmósfera fue cuidadosamente seleccionada para crear un aire de celebración y reconocimiento, mientras José permanecía alerta, listo para ejecutar el siguiente paso de su plan. La velada llegó con una palpable sensación de anticipación. Isabel y Ricardo, ataviados con sus mejores galas, llegaron a la propiedad con una mezcla de emoción y aprensión. Fueron recibidos calurosamente por José, todavía oculto tras su cuidadosamente construida personalidad de don Felipe. El jardín, ahora una impresionante exhibición de colores vibrantes y vegetación exuberante, preparó el escenario para las festividades de la noche. El banquete fue suntuoso y la ceremonia estuvo llena de elogios y reconocimientos. José observó con atención cómo Isabel y Ricardo interactuaban con los demás invitados, su escepticismo inicial fue dando paso gradualmente al disfrute. El contraste entre la opulencia del evento y sus recientes dificultades fue sorprendente y sirvió como un conmovedor recordatorio del dramático cambio en su suerte. A medida que avanzaba la velada, José supo que había llegado el momento de la parte final de su plan. Se acercaba el momento de la verdad, y con él, la oportunidad de que Isabel y Ricardo enfrentaran su pasado y buscaran una redención genuina. La reunión, aunque aparentemente festiva, estaba destinada a convertirse en una experiencia transformadora que alteraría para siempre su comprensión de la humildad, el respeto y el perdón. La gran finca estaba bañada por el suave resplandor de innumerables luces y adornada con una gran cantidad de flores de colores, lo que creaba un ambiente fascinante durante la velada. José, todavía con su disfraz cuidadosamente elaborado de don Felipe, observaba desde un punto de observación discreto, asegurándose de que cada detalle del evento fuera impecable. La velada debía ser una celebración, pero José tenía un propósito más profundo en mente. Mientras los invitados se mezclaban, conversaban y disfrutaban de la suntuosa comida, José se colocó en el centro de la reunión, su voz resonaba con autoridad y aplomo. «Queridos amigos y estimados trabajadores», comenzó, captando la atención de la multitud, «esta noche estamos aquí para celebrar el arduo trabajo y la dedicación de cada uno de ustedes. Sin embargo, más allá de esta celebración, hay una verdad más profunda que deseo compartir con ustedes». El murmullo de curiosidad se extendió por la multitud, e Isabel y Ricardo intercambiaron miradas perplejas. José continuó con un tono que transmitía seriedad y calidez: «En nuestras vidas, las apariencias a menudo pueden ser engañosas, y es crucial recordar que la verdad, sin importar cuán profundamente se encuentre enterrada, eventualmente se revela». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de anticipación. «Quiero contar la historia de un hombre humilde que sufrió una gran injusticia», dijo José, con voz firme y convincente. «Este hombre, un jardinero, fue acusado injustamente de robo por aquellos que deberían haberlo sabido mejor. Fue objeto de escarnio público y deshonra por un crimen que no cometió». La revelación dejó a Isabel y Ricardo con una conmoción cada vez mayor. Sus rostros delataban su incredulidad mientras luchaban por reconciliar la historia con sus propias experiencias. La voz de José se volvió más resuelta. Esta acusación no fue más que un intento desesperado de ocultar las fechorías de otro miembro de la familia. A pesar del dolor insoportable y la humillación implacable que soportó, este hombre nunca permitió que la amargura lo consumiera. Se mantuvo bondadoso y esperanzado. En ese momento, José hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. El silencio dramático fue interrumpido solo por las respiraciones apagadas de los espectadores. «Ese hombre», dijo, su voz ahora cargada de profundo significado, «soy yo». Con un movimiento deliberado, José se quitó la barba postiza, revelando su verdadera identidad a la atónita asamblea. «Soy José, el jardinero a quien ustedes acusaron falsamente y maltrataron cruelmente». La sala quedó sumida en un silencio casi palpable, la conmoción y la incredulidad entre Isabel y Ricardo eran evidentes mientras luchaban con la verdad que tenían ante ellos.
José respondió a sus expresiones de ojos abiertos con una mezcla de compasión y determinación resuelta. Los he traído aquí esta noche no por un deseo de venganza, sino para impartir una lección crítica. Verán, el dolor que me infligieron no fue solo un agravio personal, fue un reflejo de la verdad mayor sobre la humildad y el respeto. Su mirada recorrió a la asamblea, enfatizando la sinceridad de su mensaje. En nuestra búsqueda de riqueza y estatus, a menudo perdemos de vista los valores que realmente importan. La humildad, la empatía y la humanidad son mucho más preciadas que cualquier ganancia material. Son estas cualidades las que definen nuestro valor y carácter. La comprensión de la lección comenzó a hacerse evidente para Isabel y Ricardo a medida que asimilaban la gravedad de las palabras de José. La opulencia de la velada, que antes era un mero telón de fondo de su antigua arrogancia, ahora servía como un doloroso recordatorio de su caída en desgracia. La intención de José no era deleitarse con su incomodidad, sino fomentar una comprensión genuina del poder transformador de la humildad y la redención. A medida que transcurría la noche, la atmósfera se llenó de reflexión y remordimiento. Isabel y Ricardo enfrentaron la innegable verdad de sus acciones y el profundo impacto que tuvieron en la vida de José. José, habiendo logrado su objetivo, observó con una sensación de tranquila satisfacción, sabiendo que su misión se había cumplido. El camino hacia la verdadera redención estaba por delante para la familia Montes, guiada por la lección imperecedera de compasión y respeto que José había tejido tan meticulosamente en esa velada extraordinaria. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó de su asiento y se dirigió hacia José con paso vacilante pero decidido. «Lo siento mucho, José», dijo, con la voz temblorosa por el peso de su remordimiento. Su presencia, que alguna vez fue imponente, ahora fue reemplazada por una profunda vulnerabilidad. Ricardo, con una expresión que reflejaba la angustia de Isabel, siguió su ejemplo y se acercó también a José. José, profundamente conmovido por sus sinceras disculpas, luchó por encontrar palabras que pudieran transmitir las complejas emociones que se agitaban en su interior. Apenas podía sostener sus miradas, su corazón conmovido por su genuino arrepentimiento. Con una mezcla de satisfacción y compasión, los abrazó a ambos. El abrazo simbolizaba no solo el perdón sino también un reconocimiento mutuo de los errores pasados. «El perdón es el primer paso hacia la redención», dijo suavemente, con su voz imbuida de gravedad y esperanza. «A partir de hoy, trabajaremos juntos para reconstruir nuestras vidas con respeto y dignidad». La revelación de la verdadera identidad de José había cambiado drásticamente la atmósfera de la propiedad. El entorno que alguna vez le resultó familiar ahora se sentía cargado de una nueva energía, mientras Isabel y Ricardo lidiaban con la gravedad de sus acciones pasadas. Cada interacción, cada mirada, llevaba el peso de su nueva conciencia, a medida que llegaban a comprender la profundidad del sufrimiento que habían infligido a José. En los días siguientes, la familia Montes se vio envuelta en un periodo de intensa reflexión y arrepentimiento. Isabel, que alguna vez se enorgullecía de su estatus privilegiado, se encontró cuestionando cada decisión que había tomado. La dura realidad de su caída en desgracia era un marcado contraste con su vida anterior de lujo. Su orgullo y arrogancia, que alguna vez la habían cegado, ahora dieron paso a una profunda vergüenza mientras enfrentaba sus propios errores. Ricardo, luchando con su adicción y las consecuencias de sus acciones, comenzó a buscar ayuda. Asistió a reuniones de apoyo y se relacionó con otras personas que habían enfrentado batallas similares. Las historias de perseverancia y transformación que escuchaba en estas reuniones comenzaron a inspirarlo. Se dio cuenta de que el cambio no solo era posible sino necesario, y se comprometió a emprender el arduo camino de la recuperación. José, al observar la transformación gradual de Isabel y Ricardo, decidió ofrecerles una nueva oportunidad. Sin revelar sus verdaderas motivaciones, comenzó a asignarles tareas menos degradantes y más alineadas con sus habilidades y talentos. Isabel, que antes menospreciaba ese trabajo, ahora recibió la responsabilidad de coordinar el mantenimiento del jardín. Su agudo ojo para los detalles fue bien utilizado y descubrió que el cuidado meticuloso de las plantas tenía un propósito. Ricardo, por su parte, se encargó de crear nuevas zonas de plantación. El trabajo físico le permitió canalizar su energía de forma productiva y encontró consuelo en el ritmo de su trabajo.
La oportunidad de contribuir de forma significativa le proporcionó un renovado sentido de autoestima. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en una nueva sección del jardín, José se acercó a ella con un vaso de limonada. El gesto fue sencillo pero significativo, una señal de su continuo apoyo y reconocimiento de sus esfuerzos. «Estás haciendo un gran trabajo», le dijo con una sonrisa genuina que transmitía tanto ánimo como orgullo. Isabel, sorprendida por la amabilidad de José, aceptó la bebida con una sonrisa tímida. «Gracias, José. Estoy aprendiendo mucho, y no solo sobre jardinería», admitió, con un dejo de humildad recién descubierta en su voz. José asintió, entendiendo el significado más profundo de sus palabras. «El trabajo duro y el respeto por los demás son lecciones valiosas», respondió José, con voz suave pero firme. «Todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar quiénes somos». El jardín, que alguna vez fue un símbolo de la redención de José, ahora representaba un viaje colectivo de crecimiento y sanación. Mientras Isabel y Ricardo trabajaban junto a José, comenzaron a comprender la esencia de las lecciones que él les había impartido. El proceso de reconstruir sus vidas no consistía solo en trabajo físico, sino también en reparar los hilos rotos de su carácter. A través de sus esfuerzos y del apoyo inquebrantable de José, lentamente comenzaron a forjar un camino hacia la redención, uno en el que el respeto, la humildad y la amabilidad darían forma a su futuro. Mientras tanto, Ricardo, empapado en sudor pero lleno de una profunda sensación de logro, completó la plantación de una hilera de arbustos. El exigente trabajo físico y el compromiso con una tarea significativa lo ayudaban a mantenerse concentrado, lejos de las tentaciones que alguna vez lo acosaron. Cada día que pasaba le traía una renovada sensación de fuerza y determinación, alimentando aún más su deseo de cambiar su vida. La transformación de Isabel y Ricardo no pasó desapercibida. Su cambio de actitud y su inquebrantable dedicación a sus tareas les valieron el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo. La propiedad, bajo la dirección de José, se convirtió en un paraíso de belleza y armonía, que simboliza el poder de la redención y la oportunidad de nuevos comienzos. Un día, José reunió a todos para un anuncio importante. Con un tono firme pero esperanzado, se dirigió a la multitud reunida. De ahora en adelante, esta propiedad servirá como un santuario para aquellos que buscan redimirse y forjar un futuro mejor. Aquí, cada persona será tratada con respeto y dignidad, independientemente de su pasado. Las palabras resonaron profundamente en Isabel y Ricardo, quienes se encontraban entre la multitud, sintiendo un profundo sentido de gratitud y compromiso. Eran muy conscientes de que su viaje estaba lejos de terminar, pero el apoyo de José y la comunidad que habían construido les ofrecieron la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con el paso del tiempo, la propiedad de José se transformó en un faro de esperanza y renovación. Isabel y Ricardo, inicialmente escépticos sobre sus nuevos roles, encontraron una satisfacción genuina en su trabajo. Isabel, con su agudo ojo para el diseño y su refinado sentido del estilo, comenzó a transformar el jardín en un espacio aún más exquisito. Su creatividad no solo mejoró la propiedad, sino que también atrajo a visitantes de la ciudad, ansiosos por presenciar la belleza y la serenidad del jardín, que alguna vez estuvo en ruinas. Ricardo, por otro lado, descubrió un consuelo terapéutico en la jardinería. Cada planta que cuidaba y cada árbol que podaba se convertía en un símbolo de su redención. Su recorrido estuvo marcado por conversaciones abiertas sobre su lucha contra la adicción, que utilizó como medio para inspirar y apoyar a otros empleados que enfrentaban sus dificultades. Su progreso se convirtió en un poderoso testimonio de la posibilidad de cambio y el valor de la perseverancia. José, al observar la transformación de Ricardo, sintió un profundo sentido de orgullo. La decisión de ofrecerle una segunda oportunidad había sido uno de los aspectos más gratificantes de su recorrido. El éxito de Ricardo no solo reafirmó la creencia de José en el poder de la redención, sino que también subrayó la importancia de la compasión y las segundas oportunidades. La propiedad, ahora un testimonio vibrante y próspero de nuevos comienzos, continuó floreciendo gracias a los esfuerzos colectivos de sus dedicados habitantes. Las lecciones de humildad y respeto, que en su día fueron duras, sentaron las bases de una comunidad en la que se celebraba el crecimiento y la recuperación de cada individuo. El jardín, que en su día fue un símbolo de la redención de José,
ahora representaba un viaje compartido de sanación y transformación. Isabel y Ricardo, junto con José y los demás empleados, avanzaron con un propósito y una unidad renovados. Los desafíos que enfrentaron fueron fundamentales para su crecimiento, y su compromiso compartido de construir una vida basada en el respeto y la humanidad allanó el camino para un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Juntos, abrazaron la oportunidad de redefinir sus vidas y crear un legado duradero de compasión y redención. Una mañana fresca, mientras Isabel y Ricardo trabajaban codo a codo en una sección recién cultivada del jardín, José se acercó a ellos con una propuesta que ampliaría aún más su visión. He estado reflexionando sobre el potencial de este jardín, comenzó, y creo que podría convertirse en algo más que un santuario. Tenemos la oportunidad de abrirlo al público y crear un espacio donde la gente pueda venir a disfrutar de la naturaleza mientras aprende sobre los valores del trabajo honesto y la redención personal. Isabel y Ricardo intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. La idea de transformar su trabajo en algo que pudiera beneficiar a la comunidad en general despertó en ellos un nuevo sentido de propósito. Eso suena maravilloso, dijo Isabel con entusiasmo. Podríamos organizar talleres, eventos y actividades comunitarias. Sería una manera significativa de retribuir y compartir las lecciones que hemos aprendido. José asintió con la cabeza, con una mirada de satisfacción. Exactamente. Quiero que ambos tomen la iniciativa en este proyecto. Tengo plena fe en su capacidad para que sea un éxito. Isabel, profundamente conmovida por la confianza de José en ella, aceptó el desafío con gran determinación. Ricardo, aunque aprensivo ante la responsabilidad, sintió una oleada de motivación. Esta era una oportunidad para demostrar su valor y generar un impacto significativo y positivo. Con el proyecto en marcha, la propiedad de José comenzó a asumir un nuevo y vibrante propósito. Isabel y Ricardo se sumergieron en sus funciones, dedicándose a planificar eventos y desarrollar programas educativos. Trabajaron incansablemente para crear un entorno acogedor que inspirara y educara a los visitantes. Sus esfuerzos fueron recibidos con entusiasmo por la comunidad, y pronto el jardín se transformó en un bullicioso centro de actividad. La inauguración oficial del jardín al público fue una ocasión trascendental. Familias de toda la ciudad acudieron al jardín para disfrutar de su belleza y participar en las actividades organizadas por Isabel y Ricardo. El jardín, que en su día fue un símbolo de redención personal, ahora se erige como un faro de esperanza y transformación para la comunidad. Mientras José caminaba entre los visitantes, escuchó a una mujer que admiraba el ambiente del jardín. Es increíble cómo este lugar irradia paz y esperanza, le dijo a un amigo. Se nota que quienes lo cuidan lo hacen con amor y dedicación genuinos. José sintió una profunda sensación de logro y satisfacción. Su visión no solo había tenido éxito, sino que también había superado sus expectativas. El jardín se había convertido en un testimonio viviente del poder de la redención y la importancia de retribuir a la comunidad. Era un lugar donde la gente podía venir a reflexionar, aprender y encontrar inspiración, encarnando los mismos valores que habían transformado las vidas de Isabel y Ricardo. En los días siguientes, Isabel y Ricardo continuaron volcando su corazón en el jardín, innovando y mejorando constantemente los programas que ofrecían. Los movía un compromiso compartido con su misión, y su dedicación era evidente en cada rincón del jardín. El éxito de sus esfuerzos sirvió como un recordatorio constante del poder transformador de las segundas oportunidades y el impacto de trabajar juntos por el bien común. El jardín floreció, al igual que el sentido de comunidad que fomentó. Los visitantes se marcharon con una apreciación renovada por la naturaleza, una comprensión más profunda del valor del trabajo duro y una sensación de esperanza para sus viajes. La transformación de Isabel y Ricardo, junto con la visión y la generosidad de José, crearon un legado duradero de compasión, crecimiento y redención. José observó desde lejos cómo los últimos rayos de sol bañaban el jardín con un resplandor dorado, con el corazón henchido de orgullo. Isabel y Ricardo habían abrazado verdaderamente sus nuevas vidas, su transformación era un testimonio del poder de la redención. Mientras se preparaban para cerrar por la noche, Isabel y Ricardo se acercaron a José, sus rostros reflejaban la gratitud que sentían. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, dijo Isabel, con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba,
nos has dado una nueva vida y una oportunidad de redimirnos. Ricardo, de pie junto a ella, asintió con la cabeza. No lo habríamos logrado sin tu ayuda. Estamos realmente agradecidos. José los abrazó a ambos cálidamente, su corazón conmovido por su sinceridad. La verdadera redención viene del corazón, dijo suavemente. Ambos han demostrado que con esfuerzo y humildad es posible superar cualquier adversidad. Estoy orgulloso de ustedes. Mientras el jardín prosperaba y se convertía en un faro de paz y comunidad, las sombras del pasado de Isabel y Ricardo aún persistían. A pesar de sus sinceros esfuerzos por enmendar el daño, los ecos de sus malas acciones anteriores los perseguían. Las mentiras que habían dicho sobre José pesaban mucho en sus mentes, un recordatorio constante de sus errores pasados. Una tarde, mientras Isabel estaba ocupada organizando un evento comunitario, un hombre desconocido llegó al jardín. Su expresión severa y su comportamiento autoritario la pusieron nerviosa de inmediato. Se acercó a Isabel y le entregó una carta. Soy un investigador privado, anunció, y he estado siguiendo una pista sobre un caso de robo de joyas de hace varios años. El corazón de Isabel se hundió y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ricardo, que había estado cerca, se acercó, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La mirada del investigador era seria mientras continuaba. Las joyas que supuestamente fueron robadas hace años pertenecían a la familia Montes. Han surgido nuevas pistas en la investigación y necesito hablar con ustedes dos sobre ese incidente. Isabel y Ricardo intercambiaron miradas ansiosas. El peso de sus acciones pasadas era palpable y sabían que la verdad que habían tratado de enterrar estaba a punto de resurgir. Las revelaciones de su pasado, de las acusaciones injustas contra José y del engaño que habían perpetrado, estaban a punto de salir a la luz. Isabel respiró profundamente, con la mente acelerada. Ella y Ricardo sabían que enfrentar esta situación honestamente era la única manera de avanzar de verdad. Con una mezcla de temor y determinación, se prepararon para enfrentar las sombras de su pasado, sabiendo que el camino hacia la verdadera redención requeriría que enfrentaran todas las consecuencias de sus acciones. Cuando el investigador comenzó a interrogarlos, Isabel y Ricardo se prepararon para la difícil conversación que les esperaba. Entendieron que este momento era una parte crucial de su viaje, una que pondría a prueba su compromiso con la honestidad y su determinación de hacer las cosas bien. José escuchó con una mezcla de calma y compasión mientras Isabel y Ricardo relataban la visita del investigador y sus confesiones. El peso de su admisión flotaba en el aire, pero la actitud de José se mantuvo serena y comprensiva. Sabía que tarde o temprano tendrías que enfrentarte a tu pasado, dijo José suavemente. La verdad siempre encuentra su camino, y es al enfrentarla que realmente encontramos la redención. Las lágrimas de Isabel fluyeron libremente mientras hablaba, su voz temblaba de emoción. José, hemos cometido tantos errores. Nos disculpamos desde el fondo de nuestros corazones. No hay palabras para expresar plenamente nuestra vergüenza y arrepentimiento. Ricardo, de pie junto a ella, agregó con sincera determinación, prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ser una mejor persona, no solo por mí sino por todos a quienes he lastimado. José asintió, sus ojos reflejaban tanto dolor como esperanza. El perdón no borra el pasado, pero puede sanar heridas. Ustedes han demostrado que pueden cambiar y aprender de sus errores. Es importante asumir la responsabilidad y enmendar los errores, pero es igualmente importante seguir adelante con integridad. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que sus palabras resonaran. He decidido no presentar cargos, no por indulgencia, sino porque creo en el poder del cambio y la redención. Ambos han demostrado un compromiso con el crecimiento personal, y ese es un paso en la dirección correcta. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la sala pasó de una de tensión a una de reconciliación tentativa. Isabel y Ricardo sintieron una profunda sensación de alivio mezclada con una culpa persistente. Comprendieron que, si bien su camino hacia la redención estaba en curso, se les había dado una valiosa oportunidad de hacer las cosas bien. José continuó, la propiedad seguirá siendo un lugar de esperanza y segundas oportunidades. Ahora depende de ustedes aprovechar esta oportunidad para construir algo positivo,
contribuir significativamente a la comunidad y seguir demostrando que el cambio es posible. Isabel y Ricardo asintieron, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. Estaban comprometidos a honrar la confianza de José y trabajar por un futuro definido por la integridad y el respeto. Mientras se preparaban para enfrentar los desafíos que les esperaban, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban decididos a enmendar el error y encontrar la paz en el proceso. José, al observar su determinación, sintió una profunda sensación de satisfacción. Su misión de enseñar una lección sobre la redención y la humanidad había llegado a su fin, y tenía la esperanza de que las semillas del cambio que había plantado siguieran creciendo. Cuando Isabel y Ricardo salieron de la casa principal esa noche, llevaron consigo un renovado sentido de propósito y un compromiso de construir un futuro marcado por la honestidad, la humildad y las contribuciones positivas a su comunidad. Los ojos de doña Carmen se suavizaron cuando miró a Isabel y Ricardo, percibiendo la sinceridad en sus voces. «Está claro que ambos han pasado por una profunda transformación», dijo, con un tono amable pero inquisitivo. «Pero, dime, ¿qué te llevó a este camino de redención? ¿Cómo llegaste a aceptar un cambio tan significativo?» Isabel respiró profundamente, con voz firme pero reflexiva. «No fue un viaje fácil. Estábamos consumidos por nuestro orgullo y nuestros errores, pero José hizo una pausa, con una mezcla de gratitud y reverencia en su expresión. José, a quien perjudicamos tan gravemente, nos mostró una manera de enfrentar nuestro pasado y hacer las cosas bien. A través del trabajo duro y la dedicación, hemos comenzado a comprender el valor de la humildad y el esfuerzo honesto». Ricardo, de pie junto a Isabel, agregó: «El jardín se ha convertido en algo más que un lugar de trabajo para nosotros. Ha sido un santuario donde nos hemos enfrentado a nuestros demonios internos y hemos tratado de reconstruir nuestras vidas. Es un recordatorio diario de las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la redención». Doña Carmen asintió pensativamente, su mirada se desplazó hacia el exuberante y vibrante jardín que la rodeaba. «Puedo ver el cambio en ustedes dos. Es evidente en el cuidado que ponen en cada rincón de este jardín y en la forma en que hablan de sus experiencias. Estoy orgullosa de ustedes por encontrar la fuerza para enfrentar su pasado y trabajar por un futuro mejor». Su voz tenía un tono de calidez y aliento. «Vine aquí no solo por curiosidad, sino porque creo en el poder de las segundas oportunidades. Al verlos ahora, tengo fe en que seguirán creciendo y tendrán un impacto positivo en quienes los rodean». La conversación entre Isabel, Ricardo y doña Carmen fue un momento conmovedor de reflexión y reconciliación. La presencia de doña Carmen fue un recordatorio de las conexiones que una vez habían definido la vida de Isabel y el poder perdurable del perdón y la transformación. Mientras caminaban juntos por el jardín, Isabel y Ricardo compartieron más sobre sus experiencias y las formas en que habían tratado de enmendar los errores. El jardín, una vez un símbolo de sus errores pasados, se había convertido en un faro de esperanza y renovación. Doña Carmen se fue de la propiedad con un sentimiento de esperanza y admiración. Su visita fue un testimonio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la redención y el crecimiento personal son posibles. Para Isabel y Ricardo, su visita fue una validación de su trayectoria y un recordatorio de los cambios positivos que habían logrado. La creciente tensión entre los empleados comenzó a afectar la atmósfera general del jardín. Isabel y Ricardo, aunque comprometidos con su trabajo y su crecimiento personal, no podían ignorar los susurros y las miradas resentidas de algunos miembros del personal. El descontento manifiesto de Ana era particularmente preocupante, ya que era una figura respetada e influyente en la propiedad. Una tarde, José reunió a todos los empleados para una reunión, percibiendo la necesidad de abordar el creciente descontento y reforzar los valores que habían hecho del jardín un lugar de sanación y esperanza. Mientras todos se reunían en el área central del jardín, José se paró frente a ellos, con un comportamiento tranquilo pero decidido. «He escuchado algunas preocupaciones y quejas sobre la presencia de Isabel y Ricardo», comenzó José, con voz firme. «Quiero aprovechar esta oportunidad para abordar estos temas abiertamente. Este jardín no es solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de segundas oportunidades y redención personal. Isabel y Ricardo han cometido errores y están aquí porque están comprometidos a enmendarse y demostrar que pueden cambiar». Hizo una pausa y miró a los empleados reunidos.
El perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo son valores fundamentales que todos deberíamos esforzarnos por adoptar. Entiendo que puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando los agravios del pasado aún están frescos. Pero debemos recordar que todos tenemos nuestras luchas y momentos de debilidad. La esencia de este jardín es brindar un espacio donde todos, independientemente de su pasado, puedan encontrar esperanza y trabajar por un futuro mejor. Ana, de pie entre la multitud, miró a José a los ojos con una mezcla de desafío y curiosidad. José continuó: no es mi intención pasar por alto el dolor o las injusticias que puedan haber ocurrido. Más bien, espero que al darles a Isabel y Ricardo la oportunidad de demostrar su sinceridad y dedicación, todos podamos aprender a aceptar el perdón y trabajar juntos con un renovado sentido de unidad. Se dirigió directamente a Ana. Ana, valoro tu dedicación y el arduo trabajo que has puesto en este jardín. Tus sentimientos son válidos y te animo a que los discutas conmigo si lo necesitas. Pero te pido que consideres el panorama más amplio, el potencial de crecimiento y sanación que surge al ofrecerles a otros la oportunidad de redimirse. La atmósfera estaba cargada de contemplación mientras José hablaba. Algunos empleados asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otros permanecieron en silencio, con sus sentimientos aún latentes bajo la superficie. Después de la reunión, José se llevó a Ana a un lado para tener una conversación más privada. Ana, aprecio tu honestidad y tu compromiso con nuestros valores compartidos. Entiendo que esta situación es desafiante, pero creo en el poder de la empatía y el crecimiento. Si tienes inquietudes específicas sobre el trabajo o el comportamiento de Isabel y Ricardo, estoy abierta a discutirlas y encontrar soluciones juntos. Ana, visiblemente emocionada, respondió: José, no se trata solo del trabajo. Se trata de la confianza y el respeto que se han dañado. Quiero creer en lo que estás diciendo, pero es difícil cuando los veo aquí, aparentemente irresponsables de sus acciones pasadas. José asintió, reconociendo sus sentimientos. Lo entiendo. Es importante que todos se sientan escuchados y respetados. Trabajemos juntos para garantizar que todos los que viven en esta propiedad, ya sea que busquen redención o que hayan estado aquí durante años, se sientan valorados y tratados de manera justa. Debemos centrarnos en construir una comunidad solidaria donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Con este enfoque, José se propuso cerrar la brecha entre los agravios pasados y la realidad actual. El camino hacia la verdadera armonía y confianza sería gradual, requiriendo paciencia, empatía y diálogo constante. El jardín continuó floreciendo como testimonio del poder de las segundas oportunidades, con Isabel y Ricardo trabajando diligentemente para demostrar su valor y contribuir positivamente a su nueva comunidad. El desafío de reconciliar las acciones pasadas con las oportunidades presentes permaneció, pero con el liderazgo de José y el apoyo de la comunidad, el viaje hacia la curación y la unidad continuó. José, consciente de las tensiones que se estaban gestando, decidió abordar el tema directamente y crear un espacio para el diálogo abierto. Convocó una reunión con todos los empleados en el granero, que se había convertido en un lugar para reuniones comunitarias. Las paredes de madera, revestidas de herramientas y suministros, ahora resonaban con los murmullos de anticipación. Mientras los empleados se acomodaban, José comenzó con un tono tranquilo pero decidido. Entiendo que algunos de ustedes tengan preocupaciones sobre Isabel y Ricardo. Es natural sentirse en conflicto, especialmente dada la historia. Pero quiero recordarles a todos que este jardín representa la redención y las segundas oportunidades. Todos hemos cometido errores en nuestras vidas y todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer. Ana, una empleada respetada y de larga trayectoria, expresó su frustración. José, con el debido respeto, Isabel y Ricardo te causaron mucho daño. ¿Cómo podemos confiar en que han cambiado? Parece que se espera que simplemente olvidemos el pasado. José la miró a los ojos con una mirada de comprensión y empatía. Ana, te escucho. La confianza no se da a la ligera, se gana con acciones y tiempo. Isabel y Ricardo están aquí porque han demostrado un compromiso genuino con el cambio. He observado sus esfuerzos de cerca y creo en su sinceridad. Este jardín no se trata solo de cultivar plantas, se trata de crecer como personas.
El perdón y la oportunidad de reconstruir son parte integral de nuestra misión aquí. Las palabras de José comenzaron a resonar en el grupo. Si bien no todos se convencieron de inmediato, el estado de ánimo pasó de uno de resentimiento a uno de contemplación. Los empleados comenzaron a ver la perspectiva de José, que el jardín representaba más que un lugar de trabajo, simbolizaba la esperanza y la posibilidad de nuevos comienzos. En los días siguientes, Isabel y Ricardo reconocieron que las acciones hablaban más que las palabras. Sabían que debían hacer más que simplemente cumplir con sus deberes laborales, debían demostrar su compromiso con sus nuevos valores y ganarse la confianza de sus colegas. Ricardo, en particular, tomó medidas proactivas para integrarse en la comunidad más allá del jardín. Se ofreció como voluntario para ayudar con proyectos comunitarios locales, incluida la construcción de un patio de juegos y la organización de actividades para los niños del vecindario. Su dedicación a estos proyectos, junto con sus interacciones genuinas con los miembros de la comunidad, comenzaron a cambiar las percepciones. A medida que Ricardo trabajaba codo a codo con otros voluntarios, su seriedad y su voluntad de contribuir a algo significativo comenzaron a convencer a los escépticos. Isabel también buscó enmendar el error. Asumió roles de liderazgo en la organización de eventos comunitarios en el jardín, trabajando incansablemente para crear programas que unieran a las personas y promovieran los valores del respeto y el trabajo duro. Sus esfuerzos por hacer del jardín un espacio acogedor y educativo para todos pusieron de relieve su compromiso con el cambio. La transformación gradual de la atmósfera del jardín era palpable. Los empleados que se habían mostrado escépticos empezaron a reconocer el impacto positivo de los esfuerzos de Isabel y Ricardo. Las conversaciones pasaron de las quejas del pasado a un enfoque compartido sobre el futuro y el potencial de crecimiento colectivo. Una tarde, José reunió a los empleados una vez más, esta vez en un entorno más informal entre las flores florecientes y el verde vibrante del jardín. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su apertura y disposición para aceptar el cambio, dijo. El camino que estamos recorriendo no es fácil, pero es a través de nuestro compromiso compartido con estos valores que realmente podemos marcar la diferencia. Isabel y Ricardo han trabajado duro para ganarse su confianza, y creo que lo han hecho con sinceridad. Sigamos apoyándonos mutuamente y trabajando juntos para hacer de este jardín un lugar de esperanza y renovación para todos. Con estas palabras, José reforzó la importancia de la unidad y el respeto mutuo. El jardín, que alguna vez fue un símbolo del dolor pasado, se había convertido en un faro de redención y esfuerzo comunitario. A medida que los empleados, ahora más cohesionados y comprensivos, continuaban con su trabajo, llevaban consigo las lecciones de perdón, resiliencia y el objetivo compartido de construir un futuro mejor juntos. Isabel, con el corazón palpitando con ansiedad, llegó al hospital, con la mente acelerada por el miedo por Ricardo. Mientras se apresuraba por los pasillos estériles, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de sus luchas y triunfos compartidos. Cuando llegó a la sala de emergencias, encontró a Ricardo acostado en una cama de hospital, pálido y frágil. Los médicos lo estaban examinando e Isabel podía ver la preocupación grabada en sus rostros. El médico principal se acercó a Isabel, con expresión seria. Isabel, la condición de Ricardo es bastante grave. Ha desarrollado una infección grave, probablemente exacerbada por sus problemas de salud anteriores y el esfuerzo físico reciente. Hemos comenzado a tratarlo con un tratamiento fuerte con antibióticos, pero necesitará tiempo para recuperarse. También lo vamos a monitorear de cerca para asegurarnos de que su condición se estabilice. Isabel asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Gracias, doctor. Estaré aquí con él. Hemos llegado tan lejos y no puedo soportar verlo sufrir así. A medida que pasaban los días, Isabel se quedó al lado de Ricardo, brindándole consuelo y apoyo. La infección resultó ser más difícil de tratar de lo que se anticipó inicialmente, y la recuperación de Ricardo fue lenta y ardua. Isabel asumió la responsabilidad de informar a José y al resto de los empleados, quienes estaban profundamente preocupados por Ricardo. José, al enterarse de la condición de Ricardo, visitó el hospital para ofrecer su apoyo. Le aseguró a Isabel, Ricardo es fuerte y con tu apoyo y la atención médica que está recibiendo, saldrá adelante.
El jardín y todos nosotros lo respaldamos y manejaremos las cosas aquí para que puedas concentrarte en ayudarlo a recuperarse. La comunidad se unió en torno a Isabel y Ricardo, enviando mensajes de apoyo y ayuda práctica. Las actividades del jardín se ajustaron para adaptarse a la situación y los empleados, inspirados por la dedicación de Ricardo, continuaron su trabajo con renovado vigor. Durante la estadía de Ricardo en el hospital, experimentó un profundo sentido de gratitud por la comunidad que lo había apoyado durante sus pruebas. A pesar de los desafíos constantes, Isabel y Ricardo encontraron consuelo en el apoyo y la solidaridad abrumadores de quienes los rodeaban. El camino hacia la recuperación fue largo, pero el espíritu de Ricardo se mantuvo resistente. Cuando Ricardo comenzó a mostrar signos de mejoría, comenzó a reflexionar sobre su viaje. Comprendió que su salud física era solo una parte de su recuperación. Los desafíos emocionales y mentales de su pasado aún lo acechaban, pero con el apoyo inquebrantable de Isabel y el aliento de la comunidad, sintió un renovado sentido de propósito y determinación. Una noche, mientras Ricardo estaba sentado en la cama, miró a Isabel con una sonrisa de agradecimiento. Gracias por estar aquí, por todo. Sé que te he hecho pasar por mucho, pero prometo volver más fuerte. Tenemos mucho más que construir y quiero ser parte de ello. Isabel le apretó la mano, con el corazón lleno de esperanza. Estamos juntos en esto, Ricardo. Hemos llegado tan lejos y seguiremos enfrentando lo que se nos presente. Superarás esto y seguiremos construyendo sobre la base que hemos creado. La recuperación de Ricardo fue gradual, pero con cada día que pasaba, recuperaba su fuerza. La experiencia reforzó la importancia de la comunidad, la redención y el poder perdurable de las segundas oportunidades. El Jardín de la Esperanza continuó prosperando como símbolo de perseverancia y renovación, un testimonio del poder transformador de la compasión, el trabajo duro y el apoyo inquebrantable. José, al ver la profundidad de la gratitud de Isabel, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Isabel, no necesitas agradecerme. Todos necesitamos apoyarnos unos a otros, especialmente durante los tiempos difíciles. Es en momentos como estos que nuestro verdadero carácter se revela. La lucha de Ricardo también es una lucha para todos nosotros, y estamos aquí para llevarla a cabo. La efusión de apoyo de la comunidad fue alentadora. Los voluntarios se hicieron cargo de varias tareas en el jardín, y los negocios locales donaron suministros y servicios para ayudar a que todo funcionara sin problemas. La enfermedad de Ricardo había unido inadvertidamente a la comunidad de una manera que trascendió los agravios pasados. Un día, cuando la condición de Ricardo comenzó a estabilizarse, Isabel se sentó tranquilamente junto a su cama, reflexionando sobre el viaje que habían recorrido. Ricardo, aunque todavía débil, logró esbozar una leve sonrisa. Es extraño cómo algo así puede hacerte ver las cosas con tanta claridad. Nunca pensé que estaría en esta posición, pero ahora me doy cuenta de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Hemos enfrentado tantos desafíos y hemos aprendido tanto. Ojalá no hubiera sido necesario que esto nos recordara lo que importa. José visitaba regularmente, trayendo actualizaciones del jardín y palabras de aliento. Cada visita era una fuente de fortaleza tanto para Isabel como para Ricardo. Su recuperación es un testimonio de su fuerza de voluntad y de la fortaleza de esta comunidad, dijo José durante una de sus visitas. El jardín los estará esperando y estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. A medida que pasaban las semanas, la condición de Ricardo mejoraba gradualmente. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, aunque necesitaría tiempo para recuperar toda su fuerza. Durante este periodo, Isabel y Ricardo tuvieron muchas conversaciones sobre su futuro, sus metas y su compromiso de seguir enmendando el daño. Una tarde, cuando Ricardo estaba siendo dado de alta del hospital, miró a Isabel con una mezcla de alivio y determinación. Estoy lista para volver al jardín, pero también quiero asegurarme de que estoy completamente recuperada. Necesito ser fuerte para todo el trabajo que aún tenemos que hacer. Isabel le tomó la mano con fuerza. Lo haremos paso a paso. El jardín y la comunidad estarán aquí. Nuestro viaje no ha terminado, pero ya hemos aprendido mucho. Solo tenemos que seguir avanzando.
Con la recuperación de la salud de Ricardo, el Jardín de la Esperanza se convirtió en algo más que un símbolo de redención, representó la resiliencia y el poder transformador del apoyo y la compasión. Isabel y Ricardo retomaron sus funciones, con un vigor renovado y un aprecio más profundo por la comunidad que se había unido en torno a ellos. José continuó liderando con su gracia y sabiduría características, sabiendo que el verdadero éxito del Jardín de la Esperanza no radicaba solo en su belleza, sino en la fuerza y la unidad de quienes lo cuidaban. El jardín prosperó, al igual que sus cuidadores, todos unidos por el viaje compartido de perdón, crecimiento y la búsqueda duradera de una vida mejor. Las palabras de aliento de José habían plantado una semilla de esperanza en Ricardo, y con esa esperanza, Ricardo abrazó un nuevo comienzo. A medida que comenzó a recuperarse, se dio cuenta de que la verdadera redención requería no solo superar los desafíos externos, sino también abordar sus luchas internas. La decisión de ingresar a un programa de rehabilitación fue un paso crucial hacia la curación tanto física como mental. El sistema de apoyo que rodeaba a Ricardo siguió siendo una parte vital de su camino. Isabel, inquebrantable en su compromiso, asistió a las sesiones de terapia con Ricardo, asegurándose de que nunca se sintiera solo en su lucha. Aprendió sobre los desafíos de la adicción y la importancia de un entorno de apoyo, lo que reforzó su determinación de apoyar a Ricardo en cada paso de su recuperación. José, siempre el pilar de fortaleza, siguió siendo una presencia constante. A menudo compartía sabiduría sobre la resiliencia y el poder del perdón. Ricardo, decía José, cada día es una oportunidad para reconstruir. Usa este tiempo para comprenderte mejor y crear la persona que quieres ser. No se trata solo de superar tu pasado, se trata de construir un futuro del que puedas estar orgulloso. El Jardín de la Esperanza siguió prosperando y simbolizaba más que un lugar de belleza, se había convertido en un testimonio del poder de las segundas oportunidades y el crecimiento personal. La comunidad, inspirada por la experiencia de Ricardo, se involucró más y brindó más apoyo. Organizaron eventos para recaudar fondos y difundieron información sobre la recuperación de las adicciones, canalizando su energía colectiva para generar un cambio positivo. Ricardo progresó de manera constante. Se involucró profundamente en su programa de rehabilitación, trabajando en la autoconciencia y desarrollando estrategias de afrontamiento. Cada día traía su propio conjunto de desafíos, pero Ricardo los afrontó con una determinación renovada. Comprendió que el camino hacia la recuperación era largo y, a menudo, arduo, pero el apoyo de Isabel, José y la comunidad le proporcionó una base sólida para su recorrido. A medida que Ricardo se acercaba al final de su programa de rehabilitación, comenzó a pensar en su futuro con renovada claridad. Había aprendido lecciones valiosas sobre el autoperdón, la responsabilidad y la importancia de una red de apoyo. Su compromiso con el crecimiento personal se extendió más allá de su recuperación, comenzó a centrarse en cómo podía contribuir positivamente a la vida de los demás. Un día, mientras Ricardo se preparaba para regresar al Jardín de la Esperanza, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Había transformado su dolor y sus errores en un poderoso motivador para el cambio. Isabel, que había sido su apoyo inquebrantable, estaba orgullosa de su progreso. Juntos, imaginaron un futuro en el que sus experiencias podrían ayudar a otras personas que enfrentan luchas similares. El papel de José en la recuperación de Ricardo fue inconmensurable. Su compasión y su fe en la redención habían sido una luz guía durante los momentos más oscuros. Cuando Ricardo se reincorporó al jardín, sintió un profundo sentido de propósito. Comenzó a trabajar en una nueva iniciativa dentro del jardín. Un programa de apoyo para quienes enfrentan la adicción y otros desafíos personales. Este programa tenía como objetivo ofrecer no solo asistencia práctica sino también apoyo emocional, basándose en las propias experiencias de Ricardo. El Jardín de la Esperanza había evolucionado de un mero símbolo de redención a un próspero centro de apoyo y transformación. Su éxito no se debió solo a su exuberante belleza, sino también a las vidas que tocó y al cambio positivo que inspiró. Isabel y Ricardo, con la guía constante de José y el apoyo inquebrantable de la comunidad, asumieron sus roles con un sentido de responsabilidad y esperanza. A medida que el jardín florecía, también lo hacía el sentido de renovación y posibilidad que representaba. El viaje de Ricardo fue un testimonio del poder de las segundas oportunidades y del profundo impacto de la empatía y el perdón.
Las lecciones aprendidas en el jardín se extendieron mucho más allá de sus fronteras, tocando vidas y alimentando la esperanza en un mundo que a menudo la necesitaba más. El regreso de Ricardo al jardín fue recibido con un espíritu de optimismo cauteloso. Los empleados, habiendo presenciado su lucha y recuperación, lo recibieron con mentes y corazones abiertos. El aire estaba cargado con una mezcla de alivio y anticipación esperanzada cuando estuvo frente a ellos. «Quiero agradecerles a todos por su apoyo», comenzó Ricardo, con voz firme pero llena de emoción. «Sé que no ha sido fácil aceptar a Isabel y a mí, y hemos cometido errores. Pero estamos aquí con el compromiso de cambiar y demostrar que somos dignos de su confianza y respeto. Prometo trabajar más duro que nunca y ser una parte confiable de esta comunidad». Isabel, de pie junto a su hermano, compartió sus pensamientos con sinceridad. Ver a Ricardo pasar por esta dura experiencia ha sido una experiencia profunda para mí. Me ha mostrado el verdadero valor de la vida, el perdón y la fuerza del espíritu humano. Estamos comprometidos a trabajar juntos y construir un futuro en el que todos prosperemos. José, al observar los sinceros intercambios y el palpable cambio en la atmósfera, sintió una profunda sensación de satisfacción. Comprendió que el viaje estaba lejos de terminar, pero la seriedad y la determinación que mostraron Isabel y Ricardo lo tranquilizaron. «Este jardín no es solo un lugar de crecimiento para las plantas», dijo José con una cálida sonrisa. «Es un santuario para el crecimiento personal, la redención y la transformación. Aquí, abrazamos nuestro pasado, pero nos enfocamos en crear un futuro que refleje lo mejor de nosotros mismos». Bajo la guía de José y con el apoyo de la comunidad, Ricardo e Isabel comenzaron a integrarse verdaderamente en la vida del jardín. La nueva sobriedad y concentración de Ricardo se convirtieron en un activo, y emergió como una fuente de apoyo para los colegas que enfrentaban sus batallas. Su experiencia y empatía le permitieron conectarse con los demás a un nivel profundo, ofreciendo tanto ayuda práctica como apoyo moral. Isabel utilizó sus habilidades y experiencia para enriquecer aún más a la comunidad. Organizó eventos que unieron a la gente, facilitó talleres sobre diversos temas y trabajó incansablemente para fomentar un sentido de unidad y propósito. Sus esfuerzos fueron fundamentales para crear un entorno en el que todos se sintieran valorados y apoyados. Con el paso del tiempo, el Jardín de la Esperanza se transformó en algo más que un hermoso espacio. Se convirtió en un testimonio viviente del poder de la redención y de la capacidad humana de crecimiento y cambio. El pasado turbulento de Isabel y Ricardo era ahora una historia de resiliencia y renovación, que inspiraba a quienes los rodeaban. El jardín prosperó no solo por su belleza física, sino también por el espíritu de cooperación y apoyo mutuo que lo definía. Las semillas de esperanza plantadas por José, nutridas por los esfuerzos de Isabel y Ricardo y cultivadas por el compromiso compartido de la comunidad, se habían convertido en un símbolo vibrante de lo que se puede lograr cuando las personas se unen para superar la adversidad y construir un futuro más brillante. Elena, notando la vacilación de Isabel, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Entiendo lo mucho que significa el jardín para ti. Esta es una oportunidad para que apliques lo que has aprendido aquí a una escala mayor. No se trata de dejar atrás lo que has construido, sino de expandir tu impacto. El jardín siempre será parte de tu viaje, y esta oportunidad podría ser otra forma de marcar una diferencia». Isabel, reflexionando sobre las palabras de Elena, sopesó las posibilidades. La oferta representaba una oportunidad de aplicar sus habilidades en un nuevo entorno y seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. Sin embargo, también se sentía profundamente conectada con el jardín y la comunidad que se había convertido en su nueva familia. «Elena», comenzó Isabel pensativamente, «este jardín ha sido un lugar de sanación y transformación para mí y Ricardo. Es donde hemos reconstruido nuestras vidas y es donde hemos encontrado un propósito. Estoy dividida porque no quiero abandonar el trabajo que hemos comenzado aquí». Elena asintió con empatía. «No tienes que tomar una decisión de inmediato. Tómate tu tiempo para pensarlo. La oportunidad estará aquí cuando estés listo. Y recuerda, este jardín y tu trabajo aquí ya han tenido un impacto duradero. Tu viaje no se trata solo del lugar, sino de los valores y cambios que has traído al mundo». Mientras Isabel y Elena continuaban su conversación, Isabel se encontró considerando cómo podría equilibrar ambas oportunidades.
El jardín se había convertido en una parte vital de su vida, pero la oportunidad de liderar un nuevo proyecto también podría proporcionar una plataforma para llegar a más personas y seguir inspirando cambios. Al final de su reunión, Isabel estaba agradecida por la comprensión de Elena y la oportunidad de reflexionar sobre su futuro. Mientras acompañaba a Elena hasta la puerta, sintió una renovada sensación de esperanza y posibilidad. De regreso en el jardín, Isabel compartió sus pensamientos con Ricardo y José. Ellos escucharon atentamente y ofrecieron su apoyo. José, con su sabiduría habitual, animó a Isabel. No importa qué decisión tomes, debes saber que el jardín siempre será parte de ti. Se trata de encontrar un equilibrio que te permita seguir creciendo y generando un impacto positivo. Ricardo, comprendiendo la importancia de la oferta, agregó, sea lo que elijas, Isabel, estamos juntos en esto. Hemos construido algo especial aquí, pero creo en tu capacidad de marcar la diferencia donde quiera que vayas. El corazón de Isabel se llenó de gratitud por el apoyo que recibió tanto de José como de Ricardo. Sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, las lecciones y experiencias del jardín seguirían guiándola. Con una respiración profunda, decidió considerar cuidadosamente sus próximos pasos, sabiendo que tenía una base de amor, respeto y resiliencia para seguir adelante. Mientras Isabel se preparaba para embarcarse en su nuevo viaje, el jardín se convirtió en un lugar tanto de despedidas agridulces como de comienzos esperanzadores. La pequeña celebración que organizó José estuvo llena de discursos sinceros, gratitud y buenos deseos. Isabel se sintió conmovida por la efusión de apoyo de la comunidad que había llegado a amar tan profundamente. En la reunión, José se dirigió a todos con calidez. El camino que ha recorrido Isabel con nosotros ha estado marcado por una transformación y una dedicación increíbles. Si bien nos entristece verla partir, también estamos entusiasmados por las nuevas oportunidades que le esperan. Isabel, gracias por todo lo que has hecho. Tus contribuciones aquí han sido invaluables. Ricardo, de pie junto a Isabel, agregó, Isabel no solo ha trabajado incansablemente para construir algo hermoso, sino que también ha sido un faro de esperanza para todos nosotros. La extrañaremos mucho, pero sabemos que seguirá brillando y marcando la diferencia donde quiera que vaya. Isabel, con los ojos empañados por la emoción, tomó la palabra. Este jardín me ha dado tanto, esperanza, sanación y un renovado sentido de propósito. Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo y el amor que he recibido aquí. Aunque estoy entrando en un nuevo capítulo, llevaré conmigo siempre las lecciones y los recuerdos de este lugar. Prometo permanecer conectada y seguir apoyando al jardín de cualquier manera que pueda. Con eso, la celebración se convirtió en un sentido homenaje al viaje de Isabel, lleno de risas, historias y promesas de futuras conexiones. A medida que la velada se acercaba a su fin, Isabel sintió un profundo sentido de gratitud por el camino que había recorrido y las personas que se habían convertido en su familia. Al día siguiente, Isabel comenzó su nuevo rol en la empresa de Elena con entusiasmo y determinación. Las habilidades y los conocimientos que había adquirido durante su tiempo en el jardín la ayudaron a enfrentar sus nuevos desafíos con confianza. Pudo aportar una perspectiva nueva y un liderazgo compasivo a su trabajo, ganándose el respeto y la admiración de sus nuevos colegas. A pesar de sus nuevas responsabilidades, Isabel se propuso seguir involucrada con el jardín. Isabel siguió visitándolos regularmente, ofreciéndoles consejos y apoyo mientras ayudaba con proyectos y eventos especiales. Su compromiso con el jardín se mantuvo firme y encontró formas de integrar sus nuevas experiencias con su trabajo en curso allí. Con el paso del tiempo, los roles duales de Isabel le permitieron crear un impacto más amplio, utilizando su puesto en la empresa para abogar por la responsabilidad social y el apoyo comunitario, inspirada por sus experiencias en el jardín. Su trayectoria ejemplificó el poder de la redención y la importancia de mantenerse fiel a los propios valores mientras se abrazan nuevas oportunidades. El jardín continuó prosperando bajo la administración de José y la renovada dedicación de Ricardo. Las lecciones aprendidas durante el tiempo que Isabel estuvo allí siguieron siendo una fuerza guía, inspirando a todos los involucrados a esforzarse por el crecimiento, la compasión y el cambio positivo. El jardín fue un testimonio del poder transformador del perdón y la fuerza duradera de la comunidad.
José y Ricardo mantuvieron viva la promesa de Isabel al continuar el trabajo que se había vuelto tan significativo para ellos. José reflexionaba a menudo sobre las contribuciones de Isabel y la transformación del jardín. La visión y la dedicación de Isabel realmente transformaron este lugar, decía. Su influencia sigue siendo una parte muy importante de nuestro trabajo diario. Ricardo, ahora una figura fundamental en el jardín, utilizó su experiencia para orientar a los nuevos empleados, compartiendo las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia y la redención. A menudo hablaba sobre la importancia de la comunidad y las segundas oportunidades, asegurándose de que el impacto de Isabel se sintiera incluso en su ausencia. A pesar de su apretada agenda, Isabel mantuvo una estrecha conexión con el jardín. Llamaba o enviaba correos electrónicos con regularidad, para comprobar el progreso y ofrecer consejos. Cuando podía, los visitaba, aportando nuevas ideas y energía a los proyectos que amaba. Sus visitas siempre eran recibidas con los brazos abiertos, y su presencia servía como recordatorio de las raíces del jardín y el viaje que todos habían emprendido juntos. En su nuevo rol, las contribuciones de Isabel fueron más allá de sus responsabilidades inmediatas. Utilizó su plataforma para defender causas relacionadas con la justicia social y el apoyo comunitario, inspirada por sus experiencias en el jardín. Su trabajo comenzó a ganar reconocimiento y fue invitada a hablar en varios eventos sobre su viaje y la importancia de la redención y las segundas oportunidades. Un día, mientras Isabel hablaba en una conferencia sobre sus experiencias y las lecciones aprendidas durante su tiempo en el jardín, recibió una ovación de pie. El público se conmovió con su historia y muchos se acercaron para expresar su admiración y apoyo. Estaba claro que el viaje de Isabel no solo había impactado su propia vida, sino que también había inspirado a muchos otros. A medida que el jardín continuó floreciendo, se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Los principios de perdón, redención y trabajo duro que Isabel había encarnado ahora eran parte integral de su misión. El liderazgo de José y Ricardo aseguró que el jardín siguiera siendo un lugar de crecimiento y oportunidad para todos los involucrados. Años después, Isabel regresó al jardín para una celebración especial en conmemoración de su aniversario. Fue recibida con vítores y abrazos sinceros de sus viejos amigos. El jardín había crecido y evolucionado, reflejando el espíritu perdurable de la comunidad que lo había nutrido. Isabel se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. De pie en medio de la floreciente flora y la vibrante comunidad, Isabel sintió una profunda sensación de satisfacción. El jardín, que en su día fue un símbolo de su redención, se había convertido en un testimonio del poder del cambio y de la importancia de apoyarnos mutuamente. Era un lugar donde no solo se daban segundas oportunidades, sino que también se las aceptaba, donde se valoraba el camino de cada individuo y donde se celebraba la belleza de la transformación. Isabel sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba agradecida por el camino que había recorrido y por las personas increíbles que había conocido en el camino. El jardín siguió siendo una parte preciada de su vida, un recordatorio de la fuerza de la comunidad y el profundo impacto de vivir una vida basada en el propósito y la compasión. José, profundamente conmovido por la carta, sintió un renovado sentido de propósito y entusiasmo por el futuro del jardín. Reunió al personal y compartió las buenas noticias, revelando la generosa oferta del donante anónimo. La noticia fue recibida con vítores y entusiasmo, ya que todos comprendieron el impacto potencial que esto podría tener en su misión. Se nos ha dado una oportunidad extraordinaria, dijo José, con la voz llena de gratitud. Esta donación nos permitirá ampliar el jardín, crear más programas y llegar a aún más personas que necesitan una segunda oportunidad. Es un testimonio del increíble trabajo que hemos hecho todos juntos y del cambio positivo que hemos traído a esta comunidad. Con el apoyo del donante, comenzaron los planes para la expansión. El crecimiento del jardín incluyó nuevos programas educativos, una cocina comunitaria y espacios adicionales para talleres y eventos. El objetivo era brindar más recursos a quienes los necesitaban y ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional. Ricardo, ahora un símbolo de recuperación y resiliencia, asumió un papel activo para ayudar a dar forma a los nuevos programas. Su trayectoria lo convirtió en un poderoso defensor de quienes enfrentan luchas similares.
trabajó en estrecha colaboración con la comunidad para garantizar que las nuevas iniciativas estuvieran diseñadas para apoyar y animar verdaderamente a quienes pasaban por las puertas del jardín. Isabel, aunque ocupada con su nuevo rol, siguió conectada con el jardín. Ofreció su experiencia y apoyo desde lejos, ayudando a dar forma a los nuevos programas y a garantizar que se alinearan con la visión que ella y José habían establecido originalmente. Su participación fue un recordatorio del profundo vínculo que compartía con el jardín y su misión. A medida que avanzaba la expansión, el jardín se convirtió en un bullicioso centro de actividad y esperanza. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a beneficiarse de sus programas y recursos. El jardín, que alguna vez fue pequeño, se había convertido en un próspero centro comunitario, que brindaba apoyo e inspiración a innumerables personas. El día de la gran reapertura del jardín ampliado, el ambiente estaba lleno de emoción y orgullo. El evento no solo celebró el crecimiento físico del jardín, sino también la fuerza y la unidad de la comunidad. Isabel, Ricardo y José se mantuvieron juntos, reflexionando sobre su trayectoria y el profundo impacto que habían tenido. José se tomó un momento para dirigirse a la multitud. Este jardín representa más que un lugar, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito compartido. Es un símbolo de esperanza, redención y el poder de las segundas oportunidades. Gracias a todos por ser parte de este viaje. El evento fue un éxito y el jardín continuó prosperando, tocando las vidas de muchas personas. La expansión había cumplido su promesa, proporcionando una plataforma más grande para el cambio y el crecimiento. Isabel, Ricardo y José siguieron siendo partes integrales de esta historia en curso, cada uno contribuyendo al legado del jardín en sus formas únicas. Años después, cuando recordaron sus experiencias, sintieron un inmenso orgullo por lo que habían logrado. El jardín era un faro de esperanza y un recordatorio del poder transformador de la bondad, la perseverancia y la comunidad. Su viaje había dado un giro completo, demostrando que a través de la unidad y la dedicación, incluso los caminos más desafiantes podían conducir a resultados extraordinarios. Ana, ahora más familiarizada con los nuevos desarrollos del jardín y su impacto positivo, inicialmente se mostró indecisa, pero profundamente conmovida por el progreso. Cuando vio a Isabel de visita, se acercó a ella con una mezcla de admiración y gratitud. «Isabel, es increíble lo que tú y José han logrado aquí», dijo Ana, con su voz llena de respeto. «Debo admitir que al principio tenía mis dudas, pero ver los cambios y las vidas que se están transformando me ha hecho darme cuenta de la importancia de lo que están haciendo». Isabel sonrió cálidamente, sintiéndose realizada. «Gracias, Ana. Significa mucho escuchar eso. El camino ha sido desafiante, pero ver el impacto en la vida de las personas hace que valga la pena. El programa de Ricardo, en particular, es algo muy cercano a mi corazón. Es maravilloso ver cómo está ayudando a tantas personas». Ana asintió. El programa de Ricardo es verdaderamente inspirador. Es un recordatorio de que las personas pueden cambiar y que siempre hay esperanza. He visto de primera mano cómo ha marcado una diferencia para quienes han venido aquí en busca de apoyo. La conversación entre Isabel y Ana fue un testimonio de la capacidad del jardín para unir a las personas y cambiar las perspectivas. La visita de Isabel proporcionó una oportunidad para la reflexión y la reconexión con aquellos que alguna vez habían sido escépticos pero que ahora estaban presenciando el poder transformador del jardín. A medida que el jardín continuó creciendo, José, Ricardo e Isabel siguieron comprometidos con su misión. José supervisó el desarrollo de nuevos programas e instalaciones, mientras que Ricardo se dedicó a apoyar y asesorar a quienes necesitaban rehabilitación. Isabel, a pesar de su apretada agenda, mantuvo una fuerte conexión con el jardín, ofreciendo consejos y apoyo siempre que podía. Un día, llegó una carta dirigida a José, firmada por el donante anónimo. Revelaba que el donante era un viejo amigo de José que había estado siguiendo el progreso del jardín con admiración. El amigo se había conmovido con las historias de redención y transformación y quería contribuir a una causa que había tenido un impacto tan positivo. La revelación de la identidad del donante agregó un toque personal a la historia del jardín, reforzando el sentido de comunidad y propósito compartido. José sintió un profundo sentido de gratitud y conexión con su amigo,
sabiendo que su apoyo había sido fundamental para lograr los objetivos del jardín. A medida que pasaban los años, el jardín continuó prosperando como un símbolo de esperanza y renovación. Las instalaciones y los programas ampliados sirvieron como testimonio del poder de las segundas oportunidades y la importancia del apoyo de la comunidad. Isabel, Ricardo y José siguieron dedicados a su misión, cada uno contribuyendo de su manera única para garantizar el éxito continuo del jardín. Su viaje había dado un giro completo, demostrando que con determinación, compasión y colaboración, era posible convertir los desafíos en oportunidades y crear un legado duradero de cambio positivo. El jardín se erigió como un faro de luz, recordando a todos que la redención y la transformación siempre estaban al alcance y que el poder de una comunidad solidaria podía marcar una gran diferencia. La idea de organizar un evento especial para honrar a Doña Carmen llenó a todos de emoción y sentido de propósito. Isabel y Ricardo, ahora profundamente integrados en la comunidad, tomaron la iniciativa de planificar una celebración que no solo expresara su gratitud, sino que también resaltara los logros del jardín y el esfuerzo colectivo que lo había hecho posible. El evento estaba programado para una tarde soleada de sábado, y el jardín estaba adornado con flores, luces y pancartas que celebraban el progreso y la unidad alcanzados. José, Isabel y Ricardo trabajaron incansablemente para garantizar que cada detalle fuera perfecto. Prepararon discursos, organizaron una pequeña banda para que tocara música alentadora y establecieron un área especial para exhibir los diversos programas e instalaciones financiados por la donación. Cuando Doña Carmen llegó al jardín, todos la recibieron con una cálida bienvenida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el vibrante jardín, las instalaciones recién construidas y los miembros de la comunidad cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad. Isabel y Ricardo, de pie junto a José, se acercaron a Doña Carmen con sonrisas sinceras. Doña Carmen, comenzó Isabel, con la voz llena de emoción, estamos muy agradecidos por su apoyo. Su donación ha transformado este jardín en un lugar de esperanza y sanación para muchas personas. Queríamos agradecerle personalmente y celebrar todo lo que se ha logrado. Ricardo agregó, su fe en nosotros y en esta misión ha marcado una gran diferencia. Este jardín es un testimonio del poder de las segundas oportunidades y el impacto de la verdadera generosidad. Doña Carmen, conmovida por sus palabras y por la vista del próspero jardín, respondió, estoy profundamente conmovida por lo que veo aquí. El verdadero mérito es de todos ustedes, José, Isabel, Ricardo y toda la comunidad. Es su dedicación y su arduo trabajo lo que ha convertido esta visión en realidad. Me siento honrada de haber sido parte de este viaje. El evento estuvo lleno de alegría y celebración. Hubo discursos emotivos, actuaciones de artistas locales y una presentación de diapositivas que mostraba la transformación del jardín. Los miembros de la comunidad que se habían beneficiado de los programas del jardín compartieron sus historias, ilustrando el impacto positivo de la expansión y el apoyo que habían recibido. Al final de la tarde, Isabel y Ricardo se tomaron un momento para reflexionar sobre el viaje que los había llevado a este punto. Se dieron cuenta de que el jardín era más que un espacio físico, era un testimonio vivo del poder de la redención, el apoyo de la comunidad y la creencia de que todos merecían una segunda oportunidad. José, al observar el desarrollo del evento, sintió una profunda sensación de logro y satisfacción. El jardín se había convertido en un faro de esperanza, no solo para quienes habían luchado, sino para todos los que creían en el poder de la transformación y la colaboración. La celebración marcó no solo un hito en la historia del jardín, sino también un compromiso renovado de seguir apoyando y elevando a la comunidad. Isabel, Ricardo y José sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, pero estaban inspirados y motivados por el progreso que habían logrado y las vidas que habían tocado. Cuando el sol se puso sobre el jardín, arrojando un resplandor dorado sobre las plantas florecientes y los rostros felices, quedó claro que el jardín continuaría creciendo y prosperando, sirviendo como un símbolo de esperanza y resiliencia en los años venideros. José, conmovido por la solicitud de Martín, lo recibió calurosamente. Martín, es bueno verte. Por supuesto que podemos encontrar un lugar para ti aquí. Todos merecen una oportunidad para reconstruir y encontrar un propósito. Martín, agradecido por la oportunidad, comenzó a trabajar en el jardín y rápidamente se convirtió en una parte integral del equipo. Su experiencia y actitud positiva fueron un gran activo,
y su presencia contribuyó al creciente sentido de camaradería y unidad dentro de la comunidad. El jardín, ahora un próspero centro de actividad y apoyo, continuó sirviendo como santuario para quienes buscaban redención y renovación. A medida que pasaban los meses, la reputación del jardín de fomentar el cambio y brindar segundas oportunidades se extendió más allá de la comunidad local. Personas de pueblos vecinos vinieron a buscar ayuda y contribuir a la misión del jardín. El espacio, que alguna vez fue modesto, se había convertido en un faro de esperanza, demostrando el poder de la compasión, la perseverancia y el esfuerzo colectivo. Isabel, aunque ocupada con sus responsabilidades en la empresa de Elena, permaneció profundamente conectada con el jardín. Lo visitaba regularmente, participaba en eventos y compartía sus conocimientos. Ricardo, ahora un pilar de fuerza y recuperación, continuó inspirando a otros con su viaje y apoyó las nuevas iniciativas que emprendió el jardín. José, con su dedicación inquebrantable, guió el jardín a través de su continuo crecimiento, asegurándose de que siguiera siendo un lugar de esperanza y transformación. Un día, mientras José caminaba por el jardín, reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta ese punto, se encontró con Martín. «José, quiero agradecerte por darme esta oportunidad», dijo Martín. «Este lugar no solo me ha proporcionado trabajo, sino también un renovado sentido de propósito. Es increíble ver lo lejos que hemos llegado». José sonrió, con el corazón lleno de orgullo. «Martín, ha sido un esfuerzo colectivo. Cada uno de nosotros ha desempeñado un papel en hacer de este jardín lo que es hoy. Tus contribuciones son una parte vital de ese éxito». El jardín, ahora más que un lugar de rehabilitación y apoyo, se había convertido en un símbolo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen con una visión compartida y un compromiso para marcar una diferencia. Era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la compasión y las segundas oportunidades. A medida que el jardín florecía, seguía aceptando nuevos comienzos e inspirando a quienes cruzaban sus puertas. El legado de bondad, redención y unidad perduraba, prometiendo un futuro más brillante para todos los que buscaban consuelo y propósito en su abrazo enriquecedor. Con el paso de los años, el jardín de José floreció hasta convertirse en un reconocido santuario de transformación y esperanza. El proyecto, que alguna vez fue modesto, se había convertido en un próspero centro comunitario que atraía a visitantes de cerca y de lejos que venían a presenciar su belleza y participar en sus programas que cambiaban la vida. José, Isabel, Ricardo y Martín, ahora líderes experimentados dentro del jardín, trabajaron en armonía para garantizar que el espacio siguiera cumpliendo su misión. Su dedicación y trabajo duro habían convertido al jardín en un símbolo de resiliencia y renovación, donde se celebraba y apoyaba el viaje de cada individuo. La expansión del jardín incluyó nuevas características como un laberinto de meditación, talleres educativos sobre desarrollo personal y exhibiciones artísticas que reflejaban las diversas historias de quienes habían encontrado consuelo allí. Estas incorporaciones no solo mejoraron el espacio físico, sino que también enriquecieron las experiencias emocionales y espirituales de sus visitantes. Isabel, que equilibraba su exitosa carrera y su compromiso permanente con el jardín, hablaba con frecuencia en eventos comunitarios, compartiendo su historia y animando a otros a adoptar sus propios caminos de transformación. Su papel se había convertido en uno de inspiración y liderazgo, conectando sus experiencias del jardín con la comunidad en general. Ricardo, ahora un faro de recuperación y fortaleza, dirigió los nuevos programas de rehabilitación del jardín. Su trayectoria y éxito fueron testimonios poderosos de la misión del jardín. Fue mentor de personas que estaban recorriendo el mismo camino que él una vez recorrió, ofreciendo orientación y apoyo desde un lugar de profunda comprensión. Las contribuciones de Martín aportaron energía fresca e ideas innovadoras al jardín. Su experiencia y habilidades resultaron invaluables para organizar eventos, agilizar las operaciones y fomentar un sentido de unidad entre el personal y los visitantes. Su entusiasmo por la misión del jardín ayudó a ampliar su alcance e impacto. José, el corazón y el alma detrás de la creación del jardín, continuó guiando y nutriendo el espacio con un compromiso inquebrantable. Su visión se había hecho realidad más allá de sus sueños más descabellados, y se sentía muy orgulloso de ver cómo el jardín se había convertido en un faro de esperanza para tantas personas. La reputación del jardín creció,
atrayendo la atención de los medios de comunicación y figuras influyentes que querían apoyar y promover su misión. Cada nuevo visitante y partidario se sumaba al rico tapiz de historias y éxitos del jardín. A medida que el jardín florecía, José, Isabel, Ricardo y Martín se mantuvieron firmes en sus valores compartidos de compasión, redención y comunidad. Sabían que el verdadero éxito del jardín no radicaba solo en su belleza física, sino en las vidas que había tocado y la esperanza que había inspirado. Juntos, continuaron cuidando el jardín, sabiendo que era más que un lugar, era un testimonio viviente del poder de las segundas oportunidades y el potencial ilimitado del espíritu humano. El jardín se mantuvo como un recordatorio duradero de que con amor, dedicación y apoyo, cualquiera puede encontrar una nueva dirección y un nuevo propósito en la vida. En una ceremonia profundamente conmovedora, la comunidad se reunió para honrar a José por su notable visión y liderazgo. El jardín, ahora un símbolo de redención y esperanza, se erigió como testimonio de su inquebrantable dedicación y creencia en el poder transformador de la compasión. Mientras la multitud se reunía, José se dirigió a ellos con su humildad característica. Este jardín, comenzó, es un ejemplo vivo del poder del perdón y la capacidad ilimitada de cambio dentro de cada uno de nosotros. Es un reflejo de nuestros esfuerzos colectivos y el amor que hemos compartido. Estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que ha sido parte de este viaje. Isabel y Ricardo, visiblemente emocionados, también subieron al escenario para compartir su gratitud. Isabel habló con sinceridad: estamos infinitamente agradecidos por cada oportunidad que hemos recibido y por cada persona que ha creído en nosotros. Este jardín no solo ha transformado nuestras vidas, sino que también nos ha enseñado la verdadera esencia de la comunidad y el amor. Ricardo agregó: el apoyo que hemos recibido aquí ha sido invaluable. El jardín se ha convertido en un lugar de sanación y crecimiento para muchos, y nos sentimos honrados de ser parte de esta increíble historia. La ceremonia estuvo llena de sentidos homenajes y momentos de celebración. Mientras José, Isabel y Ricardo observaban el mar de rostros sonrientes, vieron la materialización de su visión compartida, una comunidad unida por la esperanza y el compromiso de marcar una diferencia. El legado del jardín quedó asegurado y se transmitió a las generaciones futuras con la promesa de continuar su misión de apoyo y renovación. Su belleza, tanto física como emocional, siguió siendo un faro de luz para todos los que lo visitaron. El jardín se mantuvo como un recordatorio constante de que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en el respeto, la compasión y la humanidad que nos ofrecemos unos a otros. La historia de José, Isabel y Ricardo se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que con fe, perseverancia y el apoyo de una comunidad solidaria, cualquiera puede superar sus desafíos y construir un futuro lleno de propósito y posibilidades. El jardín prosperó como un lugar donde cada individuo podía encontrar consuelo, inspiración y la creencia de que ellos también podían crear un mañana más brillante. Al finalizar este inspirador viaje a través de la transformación del jardín de José, esperamos que hayas encontrado tanto significado y motivación en estas historias como nosotros. Desde el poder del perdón y la redención hasta el impacto de la comunidad y las segundas oportunidades, este relato es un testimonio del extraordinario potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. Nos encantaría saber de ti. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de esta historia? ¿Cómo planeas incorporar estas lecciones a tu propia vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, nos entusiasma leer sobre las ideas y los cambios que te inspiran a hacer. Si disfrutaste este vídeo, deja un comentario, dale me gusta, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más contenido como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias que elevan e inspiran. Gracias por mirar y recuerda, cada momento es una oportunidad para crecer, cambiar y generar un impacto positivo.